Quizá es bueno entender desde diferentes aristas y también con un análisis más profundo lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso hemos invitado al analista político Paul Coca para hablar acerca de esta situación actual en Bolivia, la falta de divisas, la falta de combustibles, escasez de carne, los precios que suben a raíz de los bloqueos evistas que se realizan en este momento, el pedido incluso de renuncia del presidente Luis Arce. ¿Cómo ve todo lo que está pasando? Don Paul, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Quiero empezar señalando lo siguiente, que cuando se gobierna y hay un problema y creas una cortina de humo para disipar este problema, no es que este problema de por sí se va a resolver. No, más al contrario, la cortina de humo que has creado ya significa otro problema. Ya tienes dos problemas que hay que resolver y esos problemas tendrán subproblemas, subtramas y van a ser más problemas. Y aquí con esto concluyo esta parte. Si los problemas no se solucionan, no se van a solucionar por sí mismos. Eso es lo que está pasando en el país. Cada día se está aumentando un nuevo problema y los problemas no van a desaparecer. Si no se los soluciona desde el gobierno a nivel estructural, los problemas van a seguir creciendo y nada se va a solucionar con una varita mágica ni por arte de magia. La cortina de humo, ¿cuál sería? ¿A qué se refiere con ello? En este momento el país está enfrentando muchos problemas económicos, políticos, sociales, jurídicos, ambientales. Por ejemplo, lo de este bloqueo ha servido como una perfecta cortina de humo para justificar que no hay gasolina, justificar la escalada de precios, justificar que no hay dólares, por ejemplo. O hacernos que muchos se olviden de lo que sigue pasando en el oriente boliviano con los incendios. El hecho de que quieran amenazar las elecciones judiciales es otra cortina de humo para tapar todos estos problemas. Por ejemplo, ya anoche se eligió un fiscal general del Estado, ya un pequeñísimo problema menos, pero luego ¿qué va a venir? Otros grandes problemas que se está suscitando en el país. Entonces, a cada problema no hay solución, hay otro problema que viene de por medio. Y en este momento, el gran problema ¿cuál es? Que la ciudadanía está al medio, estamos al medio de todos estos problemas. No hay ninguna solución estructural, no hay ninguna situación de que el gobierno quiera hacer algo. Uno ve, por ejemplo, que muchos que están bloqueando quieren adelantamiento de elecciones y que Arce renuncie. Hay el mismo tratamiento del presidente y su gabinete a los evistas que son de su mismo partido frente a los opositores, por ejemplo. No es la primera vez que alguien bloquea en el gobierno de Arce, pero cuando Santa Cruz lo hacía, por el censo, por la aprehensión ilegal de Luis Fernando Camacho, el gobierno iba con todo a desbloquear y enfrentarse a Santa Cruz. ¿Por qué no hay el mismo tratamiento? Absolutamente con Morales, por ejemplo. Entonces, todo esto que está sucediendo tiene una fecha de cierre. La fecha de cierre es diciembre de este año, fecha del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dio al MAS hasta diciembre de este año para que solucione sus conflictos internos. Pregunta que el tribunal va a tener que responder en algún momento. Ya el tribunal, perdí la cuenta de cuántas veces el TCE viene ampliando los plazos para que el MAS reacomode su directiva. ¿Será que si hasta diciembre no soluciona el MAS sus problemas, seguirá ampliando los plazos? Según yo, no debería ser así. Y entonces esta pequeña novela tiene hasta diciembre la finalización de uno de sus capítulos. Hemos visto hace un momento, por ejemplo, en Bulo Bulo y en otras regiones, de que sí la policía está interviniendo en los bloqueos. Sí se han registrado personas arrestadas, por ejemplo, incluso algunos dirigentes. Aquí es donde Evo Morales se anima a poner condiciones al país de que esos procesos en contra de los bloqueadores se extingan a cambio del desbloqueo generalizado o de que se extingan los procesos penales en su contra. Señores, este es un estado donde el orden ya desapareció. Ya no hay orden, no hay el principio de autoridad. No puede ser posible que el que bloquea pone las condiciones al país. El que bloquea es el que quiere que se hagan las cosas a su manera. No es así. Un Estado de Derecho no sucede así. La ley tiene que aplicarse para todos. Aquí quiero decirlo de manera clara y directa. Evo Morales está inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales. No hay forma alguna de habilitación. Son 6 criterios técnicos legales para inhabilitarlo. No es ninguno de ellos los que voy a decir políticos. Primero, que la Constitución Política del Estado lo prohíbe. Artículo 168. No establece reelección discontinua. Una elección, una reelección a tu casa.
2, el referéndum del 21F del 2016, más vigente que nunca. 3, la sentencia de la CIDH ante la opinión consultiva de la República de Colombia. Sí, Colombia tuvo que hacerlo, para preguntar si la reelección del presidente es o no un derecho humano, y si se quiere empernar en el poder es un derecho humano. La respuesta es no. 4, la sentencia constitucional 1010 de diciembre del año pasado, donde dice, no, señores, no hay un derecho humano en la reelección indefinida. 5, los acuerdos jurídicos que se realizaron en el 2019 para pacificar el país. El Congreso lo dominaba el MAS con más de 2/3. Por eso es que Evo no fue candidato el 2020. Arce Catacora sí, están las leyes vigentes, y tan vigentes que nunca. Y finalmente, en septiembre de este año, la CIDH ratifica que la sentencia, la 084, que decía que en Bolivia es un derecho humano la reelección indefinida de Morales, no está vigente. 6 criterios técnicos jurídicos donde, señor Morales, no estás habilitado para ser candidato a la presidencia. Eso la gente tiene que entender, especialmente sus adeptos que están bloqueando por 3 cosas. 1, para que le levanten los procesos en su contra, especialmente el tema de una menor de edad en Tarija. 2, porque quiere ser jefe del MAS. Ese es un tema interno que a los bolivianos no nos interesa. Y 3, porque él quiere ser candidato a la presidencia. Bien, a ver, don Paul, ahora, hay quienes consideran que Evo Morales es intocable y que vulnera las normas y que no va a hacer caso a estas por lo menos 6 disposiciones que usted ha mencionado. ¿Por qué cree que no se lo ha aprendido? No se lo ha aprendido por lo siguiente: no hay un principio de autoridad, primer aspecto, porque aquí hay una situación de que quienes están en el poder no quieren tener problemas con algunas personas, entre ellos Morales. 2, porque la ley en Bolivia, lamentablemente, como abogado lo digo, no se aplica para todos por igual. Si la ley se aplicara para todos, nadie se queja, pero no, hay que aplicarla para algunos sí, para otros no. Tercero, un tema político. Arce y Evo son de un mismo partido político, son 2 caras de una moneda, de un mismo partido, una misma moneda. Entonces, obviamente, hay esa situación de que así está sucediendo. 4, Evo Morales es perfecta cortina de humo. Cuando hablamos de Morales, nos olvidamos de las otras personas de oposición, nos olvidamos de la situación de la crisis que se vive para centrar la atención Arce Evo, Evo Arce, cuando en realidad hay que aclarar esto. Evo Morales no es opositor, no es de oposición, es del movimiento al socialismo. Son algunos aspectos que obviamente funcionan para que no se lo toque desde el punto de vista jurídico. En Bolivia se ha creado un feudo, el Chapare, impenetrable en todo sentido. Es decir, no puede darse el caso de que existan ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o ciudadanos de tercera, que es lo que está sucediendo. Y mientras esto siga aquí y no se cambie, no va a cambiar absolutamente nada y seguiremos hablando de lo mismo de aquí a 1, 2, 5 años. Bien, hemos visto el día de ayer con sorpresa el que los asambleístas se hayan puesto de acuerdo para elegir al fiscal general del Estado. Han tenido que haber acuerdos, sin duda, acuerdos políticos. Ahora, el nuevo fiscal general del Estado, ¿tendrá que cumplir con tal vez algunas promesas que hizo? Lo primero es lo siguiente: en la primera votación que se hizo para la elección del fiscal general del Estado, que fue ayer, claro, nadie sacó 2/3. Era evidente que en una primera votación no iba a suceder eso. En la segunda, Mariaca necesitaba 108 votos, obtuvo 115. ¿Qué significa? Que para su designación ha tenido que haber acuerdos entre diversas fuerzas al interior del legislativo. Como hay una frase que dice, las matemáticas son exactas y no se puede ir por encima de los números que ya están ahí. Por si acaso ya hay nuevo fiscal general del Estado, la anchipa se va y se disipa cualquier posibilidad de que el presidente designara uno por decreto, lo cual iba a ser igual inconstitucional. Ahora, el nuevo fiscal general del Estado está asumiendo en una situación muy tensa. ¿Por qué? Porque él va a tener que tomar posición, una posición institucional, quiero suponer, de respeto a la institucionalidad del Ministerio Público. Y aquí varias cosas. Uno, sobre si correspondería o no un mandamiento de aprehensión contra Morales. Bueno, el fiscal general, ¿qué espera? Si se cumplió el procedimiento, va a tener que hacerlo. Y no como ha sucedido recientemente, que la fiscal departamental de Tarija hasta fue destituida por la anchipa por este asunto. ¿Y si no lo hace? Se llama la figura incumplimiento de deberes, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político, obviamente, sería
un proteccionismo hacia Morales que estarían realizando. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede en torno a este tema. Ya para ir cerrando, ¿qué acciones debería asumir el presidente Luis Arce en este momento? Porque se dice que su gabinete no es para nada político, ¿no es cierto? ¿Se necesita un hombre fuerte políticamente hablando para que le haga frente a este tipo de situaciones y esta crisis social que estamos viviendo en el país, especialmente a la de Evo Morales? El gabinete actual no es ni político ni técnico, ni lo uno ni lo otro. Así de simple y sencillo. Se tiene que entender que las soluciones del país tienen que ir a corto, mediano y largo plazo. Si no se entiende eso, estamos como estamos. A corto plazo se necesita tener carreteras expeditas, aplicar la ley, realizar acuerdos políticos, no solamente, presidente Arce, con tus sectores afines, no, sino con tus sectores no afines, universidades, prensa, profesionales, productores, agrícolas, empresarios, aquellos que han sido marginados del gabinete. El presidente tiene su gabinete que él designa y su gabinete social, donde obviamente los escucha y todo le deben decir que el país es mil maravillas. No es así, hay una realidad afuera de las puertas de Casa Grande del Pueblo. A mediano plazo necesitamos llegar a las elecciones generales 2025. El bicentenario de Bolivia tratemos de que sea en paz en todo sentido, presidente. Necesitamos que el próximo año Bolivia cumple 200 años. No todos los países han llegado a cumplir 200 años. Bolivia sí, tengamos un país en paz por lo menos. A largo plazo hay que entender varias cosas. Se requiere un proceso constituyente. El modelo económico actual ya no sirve. Un modelo que se basa en incendiar nuestros bosques, mendigar recursos económicos en calidad de préstamos y vender nuestros recursos naturales como materia prima al extranjero es un modelo que no sirve. Hay que ya empezar a trabajar a largo plazo también en esa Bolivia que hay que cambiar y la Bolivia que vamos a tener el próximo año y el 2050. Gracias, don Paul Coca, por haber estado con nosotros. Su análisis siempre es fundamental, es importante para entender justamente lo que está sucediendo en Bolivia. 7 de la mañana con 20 minutos, continuamos con más.